Hemos invitado al doctor Ernesto Blume, quien ha sido presidente del Tribunal Constitucional y que preside actualmente, si estoy bien informado, la comisión que asesora a la Presidenta de la República en materia constitucional. Queremos preguntarle varias cosas que están en el debate público, como usted sabe, una de las cuales tiene que ver con una decisión que se debe tomar respecto a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, porque hay la interpretación que asume la fiscal de la Nación, para la cual quien haya cumplido 75 años ya no puede ejercer un cargo en la Junta Nacional. Esto es una lectura del artículo 156 de la Constitución y al mismo tiempo está inspirada en la práctica que hay en el Poder Judicial. A los 70 años uno cesa su actividad. Exacto. Ahora estamos hablando sobre el Poder Judicial, que son 3.000 jueces, a diferencia de la Junta Nacional, que son 7, o el Tribunal Constitucional, que también son 7, para los cuales no hay restricción. No hay restricción. Ahora, el punto es saber si hay restricción para candidatear o para ejercer el cargo en la Junta Nacional de Justicia. De eso depende que la señora... Bueno, ahí hay un gran debate, sí. Yo diría que hay dos grandes líneas interpretativas. Una es que la restricción es para candidatear y por lo tanto, si se admite la candidatura de quien no ha cumplido los 75 años, sino que está cerca de cumplirlos, al ser elegido se le ha habilitado para que concluya el mandato. Y la otra interpretación es que si bien para candidatear se requiere esa edad, tan pronto se cumpla, se cesa, ¿no? Entonces son dos líneas interpretativas, ambas con fundamentos y con bastantes argumentos. Ahora, fuera de ese aspecto, si uno va al tema de la no discriminación y de las normas constitucionales sobre cómo debe operar este derecho, la Constitución es clara al decir que nadie puede ser discriminado por razón, entre otras, de edad. Y entonces alguien podría decir, bueno, toda esta normativa, no solamente la de la Junta Nacional de Justicia, sino otras, que limitan el trabajo a cierta edad, no se condicen con el artículo 2, el inciso pertinente de la Constitución que establece el derecho a la no discriminación por razones, por ejemplo, de raza, de sexo, de profesión, etc. Sexual y edad. Y edad, ¿no? Y por lo tanto, el tema es pues debatible. Ahora, yo creo que si bien la norma es que no debe haber discriminación, se pueden establecer excepciones en razón de ciertas actividades. Entre ellas podría ser la de la Junta, y creo que la interpretación debe ser que tan pronto se cumpla con la edad, se cese en la función. Ese es mi punto de vista, admitiendo que es debatible y que hay argumentaciones. ¿Quién debe dirimir? Porque usted ha estado diciendo que hay dos interpretaciones con argumentos de los dos lados. Estamos, sin embargo, ante un tema que no es teórico, usted sabe, porque eso depende de que la señora Tello permanezca o no miembro de la Junta, claro. Y en fin, eso puede tener consecuencias considerables, ¿no? ¿Quién debe dirimir? Bueno, para mí el cese debe ser automático, y esto debe motivar que se active el procedimiento de elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, que se active la comisión especial que esté integrada por funcionarios de alto nivel, fiscal de la Nación, Contralor General de la República, un representante de las universidades, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Poder Judicial, y que estos funcionarios procedan a activar el proceso de selección, que es un proceso público. Pero es un hecho que no ha sido automático el cese, porque la señora Tello sigue en funciones desde hace 2 años. Y eso Por es eso es que hay 2 recursos que han sido presentados en el Congreso. Así es. Creo que es del señor Wilson Soto, que ha hecho hablar mucho de él por un atraco del cual fue objeto en su casa, pero antes de eso también había hecho hablar por otras razones menos positivas para él. ¿Quién debe dirimir? Porque lo puede decidir, parece, la Comisión de Constitución en el Congreso, ante quienes se han presentado estas dos peticiones. No existe una respuesta
ni constitucional ni legal a su pregunta. Es decir, ¿quién dirime la situación que se produce cuando quien postuló a ser miembro de la Junta, estando dentro de la edad, pero la edad lo coge en el desarrollo del cargo? ¿Qué es lo que ocurre? Para mí el cese debe ser automático y debe inmediatamente activarse el mecanismo de elección, conformación de la comisión especial. Sí. Y me parece que la ley y también el reglamento prevén esa situación, porque la comisión especial se debe reactivar. O sea, es un tema que tienen que ver los miembros, los miembros de esta comisión. Bueno, pero de hecho ellos no están de acuerdo con esa interpretación. Entonces, porque si no, ella no estaría ahí desde hace 2 años, ¿no? Claro. Bueno, entonces estamos frente a un vacío constitucional y legal que no tiene en este momento una respuesta. ¿Quién llena esos vacíos? ¿Es el Congreso a través de su Comisión de Constitución o eso debe llegar al TC? Yo creo que ese vacío debería ser llenado por el Congreso de la República a través de una norma que establezca qué hacer en estos casos, ¿no? No veo cómo llegar al Tribunal Constitucional, porque no hay una demanda de inconstitucionalidad, no hay un tema competencial respecto a ese punto específico, ni hay ningún proceso constitucional que hayan planteado para ese tema específico. Pero si hay una decisión vía ley en el Congreso, ¿esta ley puede aplicarse de manera retroactiva? Es decir, más que retroactiva, inmediata, es decir, tan pronto entra en vigencia, se activa el mecanismo para producir el cese. Ahora, lo que sí me parece a mí que hay que esperar es que se nombre al reemplazante, ¿no? En el caso del Tribunal Constitucional hay una norma expresa que como en el caso del tribunal son 7 magistrados, sí, y no hay suplentes, sí, ni hay reemplazantes, ni hay conjueces, dice la norma que el magistrado que cesa en el cargo, se mantiene en el cargo hasta que el Congreso nombre al reemplazante. Eso ha durado en algunos casos. Así es, años, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros fuimos electos en 2014 y cesábamos a los 5 años. Sin embargo, nos hemos quedado prácticamente 8 años. Porque nos fuimos 3 años más. 3 años más. Nos fuimos el 12 de mayo del año pasado y el 3 de junio se cumplían los 8 años. Yo quise irme desde el momento en que correspondía, pero dejaba incompleto el tribunal y tuve que pensar en el país más que en mí. Bueno, otro tema más complejo y también con gran, digamos, repercusión política en este caso, es la demanda competencial o demanda de competencias que ha llegado al TC por un conflicto competencial entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Explíquenos qué cosa es una demanda competencial, por favor, y luego entramos al caso específico. Con todo gusto. Una demanda competencial es una petición ante el Tribunal Constitucional que realiza una institución pública reconocida en la Constitución cuando considera que otra institución está invadiendo sus competencias, está omitiendo sus competencias o aún ejerciendo las competencias correspondientes, las ejerce de tal forma que menoscaba las competencias de la institución que está recurriendo al tribunal. Es decir, hay un conflicto de competencias por omisión, por acción o por menoscabo. En este caso, el Ministerio Público considera que la Junta está desbordando sus propias competencias. Es decir, la Junta tiene competencias para supervisar el trabajo de los fiscales y de los jueces. Y sancionar. Y sancionarlos. ¿Qué cosa en concreto puede supervisar y sancionar? Y yo diría la labor netamente jurisdiccional. Es decir, la labor propia de un fiscal y de un juez, que es, en el caso del fiscal, ser el titular de la acción penal pública, el que acciona en juicio a nombre de la sociedad, el que persigue el delito, el que está encargado de formular la denuncia penal, el que prueba el delito y el que acciona en todo el proceso persiguiendo el delito. Yo tenía entendido que justamente las decisiones jurisdiccionales no son materia de revisión, salvo en el caso de Zoraida Ábalos, que ya vimos lo que le pasó por osar contradecir. Sí, pero y el juez es el que resuelve los conflictos. Entonces, en esa función
netamente jurisdiccional deben cumplir con sus competencias a cabalidad. No es que se les reemplace en lo que ellos van a decidir, pero sí se observa lo que han decidido y se observa su conducta y si han habido quejas, demoras, situaciones contrarias a la ley, etc. Pero ¿qué ha ocurrido en este caso? En este caso lo que el Ministerio Público dice es que si bien la Junta Nacional de Justicia tiene esa competencia, se está excediendo porque pretende controlar actos de gobierno institucional que adopta la Fiscal de la Nación en el manejo de la propia institución, es decir, en el Ministerio Público. Por ejemplo, si la Fiscal de la Nación realiza un cambio de fiscales en una determinada área, dice la Fiscal de la Nación, ahí no tiene que meterse la Junta, porque este es un acto de gobierno. Pero si es que decide cambiar al fiscal que está viendo el caso de mi hermana, no estamos ante una situación... No necesariamente, porque si está dentro de sus competencias el cambiar a los fiscales y existe una razón para hacerlo, puede hacerlo. Usted reconocerá que llama la atención. Puede llamar la atención. Y sobre todo si se comprometió a no hacerlo durante el proceso de selección. Pero, ¿por qué se comprometió a no hacerlo? Y lo hace pocas semanas después. Bueno, es un tema puntual, pero yo me estoy yendo al marco general. Entonces, la tesis del Ministerio Público en este proceso competencial es que la Junta Nacional de Justicia se excede en sus funciones y al excederse menoscaba las competencias propias del Ministerio Público porque se mete en la problemática interna del Ministerio Público en la cual tiene autonomía el Ministerio Público y puede realizar los actos administrativos, institucionales y de gobierno que Pero no hay control entonces de eso, hay un espacio de impunidad, como dijo la Junta. Porque si estamos sacando fiscales para favorecer eventualmente a alguien, no digo que sea el caso, pero es la sospecha que se genera, como usted puede imaginar perfectamente. Alguien tiene que decir, oiga, momentito, tampoco puedes cambiar fiscales sin un sustento, y menos aún con un sustento falso. Pero puede recurrirse pues a una acción penal ante el Poder Judicial. Por ejemplo, comete prevaricato el juez o fiscal que resuelve contra el texto expreso y claro de la ley. No, pero no se trata de eso, se trata de nombramientos y de remociones. Con argumentaciones aparentemente que no son convincentes. Bueno, esos nombramientos y remociones pues están dentro de una competencia de un titular de pliego, puede hacerlos sin perjuicio de que plantee las acciones legales correspondientes. Pero la Junta no es el Poder Judicial. La Junta es una entidad que fiscaliza la gestión netamente jurisdiccional de fiscales y jueces. Y además pero los ratifica. ¿Está definido que una decisión de este tipo yo creo que sí, porque son actos resolutivos jurisdiccionales, no son actos administrativos, institucionales y competenciales dentro del ámbito propio de la institución. Yo creo que ahí hay un filo yo reconozco que es un tema que puede ser discutible y en eso el Tribunal Constitucional tendrá que decidir de dónde se inclina la balanza, ¿no? Ahora, esto es tanto más complicado que hay una fricción manifiesta entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público que se expresa en el hecho de que la Junta Nacional venía investigando justamente a la señora fiscal, independientemente de... Pero además venía también, en cierta forma, adelantando opinión, ¿no? Porque en el caso de la señora Zoraida Ábalos lanzó un comunicado previo exhortando, sí. ¿no? O sea, yo veo que los señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, y lo digo con la mayor consideración y respeto que les tengo, me parece a mí que en algunos casos un poco... se dejan presionar por la opinión pública, por lo que aparece en los medios de comunicación y no tienen las ideas muy claras y eso está mal. Eso está muy mal. ¿Sobre qué? Sobre cuáles son sus funciones, cuáles son sus competencias y los límites de las mismas. Bueno, entonces, por eso a mí me parece que... han sancionado a numerosos fiscales. Sí, pero también, por ejemplo, el señor Chávarri, para mí lo sancionaron injustamente, porque fue una campaña pues demoledora, ¿no? Para mí, es mi criterio. Pero el tema está en que esta es una buena oportunidad para que el Tribunal Constitucional ponga las cosas en su sitio y diga, aquí termina tu competencia
Y aquí empieza la competencia del Ministerio Público. Creo que eso es muy saludable. Sí, por otra parte, el Ministerio Público ha presentado otro procedimiento a propósito de la Junta Nacional, no solamente el recurso competencial. Explíquenos cuál es ese otro procedimiento, porque hay dos a la vez que enfrentan al Ministerio Público contra la Junta Nacional. Bueno, lo que yo, a ese otro procedimiento creo que si usted se está refiriendo a una acción de amparo. Así es. Una acción de amparo promovida por la fiscal de la Nación, Luz Patricia Benavides Vargas, contra la Junta Nacional de Justicia, a raíz de que la está investigando por hechos que no competen a la Junta, y por otro lado porque en esa investigación están interviniendo dos miembros de la Junta que según la fiscal... Una por la edad y el otro Aldo Vázquez por haber adelantado opinión. Exactamente, ¿no? Entonces, en este proceso de amparo, en el cual se tiene que notificar a la Junta y a los cuestionados para que contesten, se ha dictado una medida cautelar. Esta medida cautelar es una medida que se ha expedido el 29 de agosto, y que ha sido cuestionada por muchos, en donde se ordena en forma provisional la inmediata suspensión de las investigaciones preliminares seguidas contra la fiscal de la Nación, ¿no? Y bueno, ahí yo sé que hay posiciones discrepantes. En los tres temas que hemos visto hay posiciones discrepantes. Usted ha tenido el mérito de por lo menos plantear las cosas, en las dos ha tomado luego posiciones en algún caso, pero nos ha mostrado que hay dos posiciones. Hay dos posiciones y en esto también, pero pienso que desde mi punto de vista la Junta Nacional de Justicia se está extralimitando, está metiéndose a controlar actos de gobierno del Ministerio Público, y eso a mí me parece que parte de una premisa conceptual equivocada. Y lo digo con todo respeto hacia los señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Creo que deben revisar esa posición. Ahora, en este tema del amparo, es una medida transitoria. Escuché a una ex magistrada que decía que esto era eterno y magnificando. No, porque dice disponer de forma provisional. Mientras no haya una posición de fondo por parte. Lo cual, además, estando al hecho de que en el tribunal se va a definir en los próximos meses, me parece prudente para no echar más leña al fuego y esperar que las cosas pues lleguen a su nivel, ¿no? ¿Está usted seguro que va a tomar solo unos meses? Yo creo que sí. Usted ha sido miembro del tribunal y sabe. Sí, pero este tribunal nos ha dado muestras de que cuando lo deciden son rápidos. Acuérdese usted cuando en el gobierno del señor Castillo se planteó una cuestión de confianza y se llegó a un acuerdo de ministros que decía que había habido un rehusamiento fáctico porque se había declarado inadmisible por la Junta de Portavoces el pedido, y el tribunal sacó una medida cautelar y dijo: un momentito, suspendan todo, acá no va a haber disolución nuevamente. Ojo, ¿eh? Sí, recuerdo. O sea, este tribunal, cuando lo deciden sus miembros, es rápido, ¿eh? Bueno, vamos a ver. El otro tema sobre el cual necesitamos también sus luces constitucionales o jurídicas tiene que ver con una fricción esta vez entre el defensor del pueblo y la justicia ordinaria, porque el defensor del pueblo ha exhortado a los jueces que tenían que ver la situación restrictiva para salir al extranjero de la ex primera dama Nadine Heredia a que tomen en cuenta razones de salud. Y se le ha reprochado el haber utilizado de su aura, más que de poder, ¿no?, su aura, para interferir en un proceso judicial en curso, a lo que él ha contestado, que lo que él ha hecho es invocar un derecho fundamental, como es aquel a la salud, tal y como han hecho todos sus antecesores, el señor Rebollar, el señor Walter Gutiérrez, el señor Eduardo Vega, el señor Walter Abán, Santisteban, etc., y Beatriz Merino. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Mi opinión es que el señor defensor del pueblo tiene la razón, porque el defensor del pueblo defiende al ciudadano frente a la administración pública. Incluido un tribunal judicial. Frente al Estado en general, frente al Estado. También a la justicia. Así es. Entonces, un defensor del pueblo que observa que un ciudadano, llámese como se llame, está en una situación de necesidad de viajar por razones de salud, creo que es atendible que impetre, invoque, pida, no imponga, porque no está resolviendo. Está diciendo: exhorto
le hago una invocación, y eso me parece que está bien. Yo no sé por qué arman tanto reclamo, no veo ahí. Pero no se aplicó ese principio en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo. Esas son las contradicciones de un sistema, pero eso no invalida, o sea, no porque se hizo mal en un momento va a estar bien que hoy se haga bien, o va a estar mal que hoy se haga bien. Esa lógica no funciona. En consecuencia, el señor defensor del pueblo podría también hacer exhortaciones a la justicia respecto de la salud de Alberto Fujimori u otros. Yo creo que sí, y debería hacerlo. No es interferencia en la justicia. No es interferencia, cuando se invocan razones de cautela, de respeto, de garantía de los derechos fundamentales. No se olvide usted que el Estado constitucional es el Estado en el cual todo gira en torno a la realización de la persona humana y sus derechos fundamentales, de todas las personas, de todos los miembros de nuestro querido país. En consecuencia, no importa el color político, ni la tendencia, ni cualquier otra circunstancia. Y el defensor del pueblo representa al ciudadano frente a la administración pública. Entonces tampoco podemos, digamos, reclamar en esa forma, que a mí me parece que es una exageración. Está no es interferencia. Yo no lo veo. ¿Cómo lo definiría usted? Es simplemente una exhortación. Es una exhortación que en ejercicio de sus competencias realice el defensor del pueblo. No nos debe llamar a extrañeza. Bueno, tomamos nota entonces de las posiciones que nos ha explicado sobre varios puntos diferentes, sí. Donde ha tenido actitudes, digamos, diferenciadas, ¿no? Sí. Porque acá, en el caso del defensor del pueblo, usted más bien quiere que haya, no control, pero una presencia vigilante de otras instituciones. Por supuesto, pero que sea para todos, ¿no? No para un sector solamente, ¿no? Ya, pero porque hemos visto colegas suyos constitucionalistas considerar que es una manifiesta ilegalidad, que es la interferencia absoluta, el fin del Estado de Derecho y demás. Yo creo que los maximalismos no le hacen bien a la democracia. Creo que en eso estamos de acuerdo. O sea, se ha vuelto un hombre de centro, opuesto a los maximalismos. Muchas gracias, doctor Ernesto Blume, constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional. Gracias por la invitación. A usted por su presencia. Vamos a ir a una